Estoy con el doctor Jorge Arauz, que nos acompaña hoy porque lo decimos, el cuerpo básicamente, la sangre recorre como si fuera vehículo, va por todo el cuerpo, obviamente lleva nutrientes, nos podemos dar cuenta qué enfermedades tenemos, doctor, y eso queremos conversar hoy para darle a la gente algunas pues alertas en caso de que la salud de la sangre no ande como muy bien. Claro. Bienvenido, doctor. ¿Y cuál es el papel de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? Bueno, vos sabés que la sangre es un órgano realmente, ¿verdad? Y que si nosotros, yo creo que la sangre es como un fresco de chan, porque realmente todas las semillitas del chan son todos este montón de células y elementos que están flotando dentro del plasma, que el plasma es el líquido que está ahí. Entonces, partiendo de eso, entonces tenemos acá, por ejemplo, tenemos estos tres tipos de células, todos producidos en la médula ósea. Entonces tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Sabemos que los glóbulos rojos son células que tienen grandes cantidades de hierro y que son las encargadas de repartir el oxígeno, de cargarse de oxígeno a nivel de los pulmones y de repartirlo a todo el cuerpo. Los glóbulos blancos son los soldados del cuerpo, son las defensas del cuerpo. Los que andan ahí atacando las enfermedades. Exactamente. Entonces, y tenemos varios tipos de glóbulos blancos y esos glóbulos blancos son definitivamente especializados en cierto tipo de infecciones. Tenemos los neutrófilos que atacan infecciones de bacterias, generalmente los linfocitos que se elevan cuando hay virus, por ejemplo los eosinófilos y monocitos que se elevan cuando hay infecciones, cuando hay actividad alérgica, por ejemplo. Entonces son varios tipos de soldados que tenemos. Y finalmente las plaquetas, que las plaquetas son elementos que andan, también se producen en la médula y son los encargados de producir coágulos. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos. Correcto, que se espesa la sangre. Exactamente, cuando nosotros nos cortamos, entonces la sangre, lo que hacen las plaquetas es adherirse. Se pegan como con cemento, un cemento que se llama trombina, y eso va formando un coágulo para que nosotros no sangremos. Doctor, le voy a hacer un cambio del pilot porque ese está medio mocho, entonces para que le seamos bien el número, pero una persona normal, que se va a hacer un examen de sangre, ¿qué debería o qué número debería alertarnos o decir, bueno, no, la verdad es que estoy bien? En el caso de los glóbulos rojos, ¿qué número uno debería? Normalmente, si ponemos las mujeres, los hombres usualmente tenemos un poquito más grande lo que se llama el hematocrito. El hematocrito o la hemoglobina en sangre es la cantidad como nosotros cuantificamos los glóbulos rojos. Entonces, las mujeres usualmente tienen una hemoglobina que debe estar ideal entre 13,5 o más. O más, ok. Todo lo que esté menor de 13,5 es lo que nosotros conocemos, lo que se llama la anemia. Los glóbulos blancos, más o menos el número es 5,000 a 10,000. Eso es una persona normal. Una persona normal, totalmente. Correcto. Y las plaquetas usualmente andan entre 150,000 y 450,000 elementos en sangre. Ahora, no significa, estos valores no son absolutos, porque por ejemplo hay gente que normalmente tiene glóbulos blancos más bajos, generalmente hasta 3,000, que ya se estudian y que ya es su basal, o hay gente que tiene glóbulos blancos más altos de 10,000, sin que tenga una infección. Entonces, igual las plaquetas. Doctor, y si nos vemos para acá, a donde están los niños, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, ¿cuáles son esos números que son normales? Es un poco diferente, ¿verdad? Los niños, usualmente, si venís acá, los niños generalmente también tienen hematocritos más elevados, usualmente en 14. Los glóbulos blancos andan parecidos, 5,000 a 10,000. Y generalmente las plaquetas andan más elevadas de 150,000 a 450,000. Son números muy parecidos. Sí, correcto. Es importante anotar que ya un pediatra va a notar que conforme pasa la edad siempre hay variaciones sutiles entre los niños, ¿verdad? No es lo mismo un neonato que un adolescente o bien un adulto joven ya. Y si nos dicen, por ejemplo, que los glóbulos rojos de un niño están bajos, por ejemplo, están menor que ese número que usted nos da, doctor. Entonces usualmente estamos hablando de anemia. Es anemia. Es anemia. Entonces ahí en los niños, usualmente la primera causa a nivel rural
generalmente son las parasitemias, ¿verdad? Entonces los niños o la mala alimentación, bien, dependiendo del grado de anemia, pues hay otro tipo de enfermedades que nosotros tenemos que descartar también. Y un disparo, por ejemplo, en los glóbulos blancos, doctor, ¿es sinónimo de que hay alguna infección por ahí o hay alguna enfermedad o no necesariamente? Los glóbulos blancos generalmente son lo que nosotros llamamos, es también un reactante de fase aguda. O sea, siempre que hay una inflamación en el cuerpo, llámese infección o una inflamación no infecciosa, tienden a elevarse los glóbulos blancos, perdón. Depende del contexto clínico. Si tenemos un paciente con fiebre, que está con un ardor al orinar y con glóbulos blancos elevados y una de las series, uno de los soldados, por ejemplo, los neutrófilos están elevados, entonces estamos hablando de que es una infección y probablemente la elevación de los glóbulos blancos sea secundaria a una infección urinaria. Pero podemos tener ya en ciertas anormalidades una elevación exagerada de los glóbulos blancos. Por ejemplo, ya si nos vienen 10.000, 20.000, entonces es cuando tenemos lo que se llaman reacciones leucemoides. ¿Cómo es eso, doctor? Explíqueme un poquito entonces, más. Cuando ya están elevadísimos y hay una hiperproducción, entonces estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de anormalidades o de, digamos, cánceres a nivel de la médula ósea, lo que nosotros ya la gente conoce como leucemia. ¿O algún virus? Los virus podrían elevar, pero no hacen esas elevaciones tan importantes. ¿Y si bajaran, por ejemplo, doctor, los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos al bajar es señal de que han disminuido las defensas, ¿verdad? Entonces, también ciertas alteraciones a nivel de la médula ósea, en donde dejan de otro tipo de malignidades a nivel de médula ósea, hacen que se deprima y que no se empiecen a producir glóbulos blancos. A veces simultáneamente no se producen plaquetas ni se producen glóbulos rojos. Entonces también estamos hablando de otro tipo de anormalidades. Ciertas infecciones, por ejemplo virales, pueden hacer que los glóbulos blancos caigan. Doctor, y el caso de las plaquetas, uno escucha mucho, ¿verdad? Que va y le hicieron el examen y le dice, ay, no, es que está bajo plaquetas. Entonces ahí que... Vieras que... ¿Por qué se alteran? Bueno, las plaquetas igual, son reactantes de fase aguda. Entonces, cuando la plaqueta es más de 450.000, entonces hablamos de trombocitosis, es decir, que hay un exceso de producción de plaquetas, puede ser por una reacción inflamatoria. Las anemias crónicas, cuando la hemoglobina está muy baja, puede producir una elevación de plaquetas secundaria. Pero también las plaquetas pueden estar bajas. Usualmente las plaquetas están bajas o pueden estar normal bajas, a veces gente que anda en 125.000 plaquetas, que es su basal normal, pero puede ser que baje mucho más. Si en pacientes que están sometidos a quimioterapia, por ejemplo, por una malignidad, por una leucemia, por un cáncer de la sangre, esos pacientes entonces, o por un cáncer de otro tipo, entonces normalmente las plaquetas tienden a bajar porque hay un ataque directo de los medicamentos a la médula ósea. Esto quería preguntarle porque me queda muy claro el rol de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, pero a veces uno tiene como más enredo con las plaquetas. Doctor, tal vez reiterarlo para que en casita quede aún más claro. Sí, nuevamente, las plaquetas realmente son elementos, como te decía, son como los ladrillitos que se usan para que se forme un coágulo. ¿Verdad? Eso es, lo que se van pegando y se hace como una bolita, que es lo que va a sellar. Claro. Sin embargo, las plaquetas bajas no significan que uno va a sangrar más, porque la gente siempre que dicen, voy a sangrar porque se me hizo un morete porque tengo las plaquetas muy bajas. Sí es cierto, si las plaquetas están muy bajas, pero estamos hablando de plaquetas de menos de 100.000, entonces sí hay más riesgo, inclusive mucho más. Eso ya uno lo estudia, ya los hematólogos lo estudian y vamos a ver, hay varias causas que pueden causar, como te decía, las plaquetas bajas. Puede ser normalmente que estén bajas sin que causen problemas, pero pueden estar asociadas por ejemplo, a ciertas alteraciones inmunológicas, como lo que se llama la púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad en donde por una causa viral se destruyen las plaquetas y baja, entonces ahí sí la gente se llena de moretes. Sí, lo he visto casual. Pero estamos hablando que se llenan de moretes cuando las plaquetas llenan a menos de 10.000, ¿me comprendes? Menos de 10.000, tomando en cuenta que lo normal son de 150.000 para arriba. Entonces a veces
Muchas veces la gente ve los exámenes y dice, las plaquetas mías están bajas, doctor, llegaron en 125.000. Eso es un basal que puede ser normal para la persona. Pero uno ve muchos casos, yo he visto varios casos de gente, por ejemplo, muy blanca, pero que se le nota, digamos, como moretes o se golpean y fácilmente se hace un morete. ¿Tiene alguna relación o estamos hablando de una cosa diferente? Ve, si uno tiene las plaquetas, como te dije, menos de 120.000. Menos de 10.000. Okay. O sea, menos de 10.000, entonces uno podría sangrar, aunque sea de la coloración de la pigmentación de piel que tenga. Sin embargo, la gente blanca o hay gente que ya tiene lo que llamamos fragilidad capilar, per se, que ya es una condición ya constitucional. Entonces es gente que con cualquier golpecito se rompen los capilares, entonces generalmente por ser más blancos entonces se hiperpigmentan, se hace el morete más grande. Pero no significa que tenga una normalidad en la coagulación de la sangre, ¿verdad? Que las plaquetas estén bajas o que tengan anemia. Eso es muy importante porque la gente se asusta mucho, ¿verdad? Es que hay como mucho mito. Por ejemplo, un tema, uno dice, una persona muy roja, por ejemplo, ¿tendrá un problema en la sangre o no necesariamente? No, pero bueno, por ejemplo, los pacientes que han sido fumadores, entonces los pacientes que nosotros llamamos bronquíticos crónicos, se va a poner. Entonces son pacientes que ya tienen, por el fumado, ya tienen alteraciones, manejan ya problemas pulmonares y sus niveles de oxígeno son mucho más bajos. Entonces esa gente, normalmente el cuerpo lo que hace es producir más glóbulos rojos para aumentar la cantidad de oxígeno disponible en el cuerpo. Entonces esa gente es lo que nosotros llamamos a veces como abotagados. Abotagados. Gente que se ve así, hinchadillos. fumando, hinchados y que son muy rojos, ¿verdad? O bien, por ejemplo, si vos vivís en el Cerro de la Muerte, ¿verdad? Entonces la gente que vive en el Cerro de la Muerte, de Heidi. Sí, tiene los cacheticos de Heidi, pero es por eso, ¿verdad? Porque fisiológicamente hay un aumento en el hematocrito y en la hemoglobina que es completamente normal. Ok, no hay que preocuparse ahí. No hay que preocuparse. Ahora sí, como sí te digo, sienta gente roja que sí puede tener cierto tipo de... Pero abotogadilla, o sea, porque la gente de los cachetitos rojos se ven sanitas. Muy sanitos. ¿Verdad? Bueno, doctor Arauz, de verdad, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas. Vamos a hacer una pausa comercial y le vamos a contar cómo curarse una pega. Yo sé que a veces no se cree el tema de la pega.